Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de trigonometría de hoy, clase número 15, hablaremos sobre las demostraciones de las identidades trigonométricas. Primeramente, analizaremos la demostración de las identidades pitagóricas seno cuadrado de cita más coseno cuadrado de cita igual a 1. Localizamos el seno, el coseno y el radio de la circunferencia. Podemos observar en la figura cómo A viene siendo el coseno, B el seno y H la hipotenusa. Si nos percatamos, el triángulo que se forma en la imagen es rectángulo, por lo que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a H al cuadrado. Luego nos damos cuenta, como ya decía, que A al cuadrado no es más que el coseno al cuadrado. B al cuadrado es el seno al cuadrado. Sustituimos y podemos decir que el coseno al cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa va a seguir de la forma siguiente. Recuerden que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces nos quedaría el cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa al cuadrado, más el cateto opuesto, que es en el caso del seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa, todo ello al cuadrado. Entonces esto lo podemos representar como A al cuadrado dividido para la hipotenusa al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado dividido para la hipotenusa al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto, nos quedará entonces A al cuadrado más B al cuadrado dividido para H al cuadrado, que es la hipotenusa. Pero ya sabemos de antemano que A al cuadrado más B al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces nos quedaría la hipotenusa al cuadrado dividido para la hipotenusa al cuadrado, y esto va a ser igual a 1. Para el caso de la secante al cuadrado igual a la tangente al cuadrado más 1, tenemos que tener presente la definición de la tangente y la secante. La tangente es igual al seno sobre el coseno y la secante es igual a 1 sobre el coseno. Vamos a resolver 1 más la tangente al cuadrado y esto nos quedaría 1 más, sustituimos la tangente al cuadrado por el seno dividido para el coseno todo al cuadrado, y esto nos quedaría 1 más el seno cuadrado de alfa dividido para el coseno cuadrado de alfa. Resolvemos y esto nos queda coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa dividido para el coseno cuadrado de alfa. Recuerden que coseno más el seno es igual a 1 y esto nos quedaría 1 sobre coseno cuadrado de alfa. 1 sobre coseno de alfa al cuadrado es igual a la secante al cuadrado, y de esta forma queda demostrado. En el caso de la cosecante al cuadrado igual a la cotangente al cuadrado de cita más 1, lo podemos resolver teniendo en cuenta las definiciones de la cosecante, la cotangente y la tangente. Pasamos a resolver 1 más la cotangente cuadrado de alfa. Donde está la cotangente sustituimos por el valor correspondiente a la inversa de la cotangente, que es 1 sobre la tangente de alfa, y esto nos quedaría 1 sobre el seno sobre el coseno. Esto lo resolvemos y nos queda el coseno de alfa sobre el seno de alfa al cuadrado. Sustituimos y al resolver nos quedaría seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa. Recuerden que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y esto nos quedaría 1 sobre el seno cuadrado de alfa. Y 1 sobre el seno cuadrado de alfa no es más que la cosecante cuadrado de alfa. El siguiente ejercicio dice demostrar la siguiente igualdad. Tenemos que demostrar que el coseno más el seno dividido para el seno es igual a 1 más 1 sobre la tangente. Nosotros podemos resolver esto diciendo que el coseno sobre el seno más el seno sobre el seno es igual a lo que ya me dan. Recuerden que el seno sobre el seno no es más que 1 y el coseno sobre el seno no es más que la inversa de la tangente, que es 1 sobre la tangente. Entonces de esta forma queda demostrado el ejercicio. El ejercicio 2 dice demostrar que el producto de la tangente, el coseno y la cosecante de x es igual a 1. Tangente de x por coseno de x por la cosecante de x es igual a 1. Recordemos la definición de la tangente, que es seno sobre coseno, y de la cosecante, que es 1 sobre seno. Entonces sustituimos donde está la tangente por el seno sobre el coseno.
y la cosecante sustituimos por 1 sobre el seno. Recuerden que este seno con este seno se simplifica y este coseno con este coseno se simplifica y esto me queda igual a 1. O de la forma coseno y coseno se simplifica y esto me quedaría seno sobre seno, que es igual a 1. Como tarea nos dan los dos ejercicios que siguen. Compruebe que las siguientes ecuaciones son identidades. Cotangente de zeta más 1 es igual a la cosecante de zeta por la suma del coseno más el seno. Y la tangente de zeta, que multiplica 1 más la cotangente cuadrado de zeta, es igual a 1 sobre 1 menos seno cuadrado de zeta. Y concluyo con esta frase que dice: a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo.